Ya, ahora sí. Bien, como les estaba diciendo, estamos en este curso de Introducción al Nuevo Testamento y vamos a hablar el día de hoy de los libros apócrifos en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Nuevo Testamento, comenzaron a circular escritos, libros, evangelios, cartas, epístolas, argumentando que eran inspirados o divinos, ¿sí? Algunos de ellos señalando como autores a los mismos apóstoles de aquel tiempo. Ahora, repito, esto, o sea, en el tiempo de Cristo aparecieron otros libros, otros evangelios, otros escritos, otras cartas, otras epístolas, diciendo, ¿no?, que eran inspirados, que tenían un mensaje de Dios, y algunos ponían el nombre de alguno de los apóstoles. Ahora, para que nosotros tengamos la base de que un libro es inspirado por Dios, para que sea inspirado, fue necesario el canon, y eso también quiero hablarles el día de hoy, para reforzar el tema de por qué un libro es inspirado y por qué no es inspirado. ¿Ok? De eso voy a hablarles del canon el día de hoy. También, perdón. Entonces, libros apócrifos del Nuevo Testamento. Para declarar que un libro era inspirado por Dios y por tanto debiera estar entre los libros inspirados, fue necesario revisar el proceso de la revelación para que el canon lo aprobara como inspirado. Para que un libro, un evangelio, una carta escrito por fulano, sutano, sea declarado como un libro inspirado. Cuando digo inspirado, estoy diciendo inspirado por Dios o revelado por Dios. Era importante, era necesario el proceso de esa revelación, cómo se dio, para que luego el canon, y eso voy a hablarles un momento, lo aprobara como tal, como inspirado. ¿Ok? Entonces, oh my God. Proceso de la revelación. Isaías 40:18 dice: ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿Con qué semejanza le compararéis? O sea, el ser humano en la búsqueda por adquirir entendimiento acerca de quién es Dios, el hombre se enfrenta a la dificultad de no poder asemejar o comparar a Dios con nada. Un día les dije que se puede comparar a Dios a un ángel o al hombre. Hay un texto que dice que el hombre lo has hecho menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria. ¿Sí? Algunos dijeron a un ángel porque es santo, porque está sin pecado, no al hombre porque lo llenó de gloria, etcétera. Pero a Dios no se le puede comparar con nada ni con nadie. A veces los ejemplos de cuando queremos hablar de la Trinidad quedan cortos, les decía en el curso de Introducción al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a veces comparamos a Dios como el huevo. El huevo tiene clara, tiene yema y tiene la cáscara, tres son uno. O al agua, que es en sus estados líquidos, líquido, sólido y gaseoso, pero ninguno ni nada se puede comparar a Dios. Entonces, esta premisa o esta idea predetermina la necesidad para la revelación. ¿Por qué? Porque solo Dios podría revelar a Dios. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Nadie puede descubrir, nadie puede conocer, nadie puede tomar a Dios y llevarlo a una aula de ciencias, meterlo en un tubo de ensayos y decir, Dios está compuesto, no sé, por oxígeno, por sodio, por alguna materia química. No, nadie puede hacer eso. Dios, él decidió revelarse. ¿Sí? La relación divina alcanza al hombre y lo que sabemos de Dios, en este caso en las escrituras, lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él escoge, Él decide mostrarse a la humanidad a través de las escrituras, ¿sí? Entonces, hay un proceso de la revelación. Y Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Ese texto bastante conocido. A ver, ¿quién me dice qué dice Deuteronomio 29:29? Alguien, alguien. Sin leerlo de memoria. ¿Se acuerda o no se acuerda? Si no, ya continúo. Dice que lo revelado, ¿a quién le pertenece?
y lo revelado a quién le pertenece. Lo que está revelado es para nosotros y lo que no, solamente le compete a Dios. ¿Ok? Entonces, este conocimiento revelado del santo no es otra cosa que el contenido del mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es la revelación encerrada o es lo que Dios ha dado a conocer. Y ese es el trabajo para ver qué fue revelado y qué no fue revelado, qué fue inspirado y qué no fue inspirado. Ese es el trabajo de la teología. ¿Qué es lo que Dios quiso mostrar? ¿Qué mensaje quiso dar? Entonces, en el proceso de la revelación divina, existen factores que pueden ser definidos de la siguiente manera. Primero, la fuente. ¿De dónde viene esa inspiración? ¿Es de Dios o no es de Dios? Repito, es un proceso de la revelación para corroborar, para verificar si viene de Dios o no. Tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Es Dios quien está hablando a través de este libro? ¿A través de este mensaje? ¿A través de esta historia? ¿Es Dios o no es Dios? Revelación. Revelación. Descubrimiento divino. O sea, ¿qué se ha dado a descubrir Dios? ¿Qué ha mostrado Dios? ¿De qué trata esa revelación? Los profetas decían, se me fue mostrado un lienzo y vi el mensaje, etcétera, ¿no? La revelación y la inspiración. Esto le hablé un poco en el curso de introducción a la teología. La inspiración es el medio a través del cual los escritos fueron colocados en forma permanente para registrar la revelación. Dios revela, Dios muestra, entonces se escribe. Como dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, usted lo sabe. En cualquier momento, si no me entiende, pregunte nomás, por favor. ¿Ah? Y la iluminación, que la iluminación es la obra que hace el Espíritu Santo, que capacita al hombre para comprender y entender y percibir la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es la iluminación. Obviamente que para que seamos iluminados, como dice Corintios, el hombre natural no va a entender, no va a recibir iluminación. El hombre espiritual sí. ¿Quién es un espiritual para empezar? Alguien que es nacido de nuevo. Si quieren que repita, por favor, me digan nomás, ya no se limiten. Entonces, viene la canonización, ¿sí? La canonización de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia o libros son los libros oficiales y divinamente inspirados. La canonicidad es un intento por revisar cómo los hombres han reconocido y aceptado lo que Dios había querido decir. Dios le otorga autoridad a un libro a través de su inspiración. Dios le otorga autoridad a un libro a través de su inspiración divina. El hombre solo descubre lo que Dios ya ha determinado. Un estudio de la canonización de la Biblia hará necesario que se le preste atención al que como cuál y dónde del estudio de la canonicidad, la evidencia es que Dios ha ejecutado y lo que el hombre ha aceptado. A ver, repito esto. Y vamos a ver algunos conceptos de canon para que me entiendan mejor luego, ¿sí? Pero quiero repetir esto. La canonicidad lo que hace es un intento por revisar cómo los hombres reconocen y aceptan que lo que él ha dicho, que un libro es inspirado, ¿sí? Cómo Dios otorga a un libro, por ejemplo Isaías, que hay inspiración divina allí. Eso es lo que el canon busca, eso es lo que el canon logra con su aprobación o con su descubrimiento. Si hay en ese libro inspiración divina con mensaje de Dios, entonces es canonizado. En otras palabras, se le reconoce como un libro de la Biblia. ¿Sí? Ahora vamos en sí a lo que es canon. Canon, del griego canón, que significa regla, vara, callado o vara de medir. Del hebreo canet, significa caña o vara de medir. En otras palabras, canon tiene que ver con medir, ¿sí? De acuerdo a unas pautas que luego hablaré, si un libro es inspirado o no es inspirado. La palabra canon viene de esos sinónimos o de ese griego, que es regla, vara, callado o vara de medir. O sea, en otras palabras, se va a medir
si un libro da la talla de inspirado o no, ¿sí? Si Macabeos o Segunda de Macabeos tiene inspiración divina o no. Si el Evangelio de Tomás es inspirado o no es inspirado. La palabra canon hace referencia a eso. También es utilizada la palabra canon para establecer una norma para juzgar algo, según Ezequiel, según Corintios, según Gálatas. Con el tiempo, este concepto de canon se denominó como norma y fue aplicado a las escrituras, también como la regla de fe o índice o una lista oficial de libros. O sea, se decía, ¿este libro pasó el canon o no pasó el canon? Sí, sí pasó el canon. Ah, entonces es inspirado. Tómenlo como palabra de Dios. Ha habido otros libros en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, que no pasaron el canon, no pasaron la regla, entonces no fue inspirado. No fue inspirado por Dios. No hay mensaje, puede ser histórico, pero no es inspirado. Cuando digo inspirado, estoy diciendo, hay mensaje de Dios allí en ese libro. La patrística, ¿sí? La patrística, cuando ustedes escuchen esta palabra, la patrística, hace referencia a los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Cuando los apóstoles murieron, más o menos el último apóstol en el año 100, en adelante entran los padres de la iglesia o la patrística. ¿Quiénes eran? Fueron los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Entre ellos Atanasio, Orígenes, entre otros. ¿Sí? Entonces, la patrística usa términos como el canon de la verdad o el canon de la fe, canon de la enseñanza cristiana, para indicar los escritos sagrados o los sagrados escritos. El obispo de Atanasio aplica la palabra Canán a los escritos sagrados aproximadamente en el año 350 después de Cristo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos viendo unas perspectivas o unas ideas correctas o incorrectas con respecto al canon, ¿sí? Cuando digo perspectivas, algunas ideas, alguna visión, alguna forma de entender, de forma correcta e incorrecta. La forma incorrecta, creer que la iglesia determina el canon, ¿sí? O sea, creer que la iglesia va a declarar cuándo un libro es inspirado o no es inspirado, en otras palabras. La correcta es la iglesia descubre el canon, ¿sí? Esa medición de cuándo es inspirado o no es inspirado. La iglesia es la madre del canon. No, la iglesia no es la madre del canon, sino la iglesia es la hija del canon, porque la palabra está por encima o la inspiración está por encima de la propia iglesia. La iglesia es el magistrado del canon, el magistrado como decir el maestro del canon. No, la iglesia es ministro del canon, la iglesia sirve a lo que Dios declarará como inspirado o no. La iglesia es la que regula el canon. No, la iglesia es la que reconoce el canon. La iglesia juzga el canon. No, la iglesia es testigo del canon. La iglesia es dueña del canon. No, la iglesia, como decía anteriormente, es sierva del canon. ¿Ok? Canon por designio divino. ¿Por qué se logra que un libro es inspirado? No, porque Dios es soberano del canon. Dios es el padre del canon, como dijimos al comienzo de esta enseñanza, cuando como dijimos, el intento que el hombre tiene por ver si Dios ha hablado en un libro, entonces Dios es el que decide revelarse a la humanidad. Dios es el determinador del canon. Dios es el guía del canon. Dios es el protector del canon. Y Dios es la autoridad del canon. ¿Sí? Ahora, tanto canon, ¿qué es canon? No es una marca no es una marca necesariamente de cámaras fotográficas, ¿no? Bueno, aunque por ahí viene su terminología, ¿no? El canon ha estado conformado a través de los siglos por eruditos, por entendidos, por judíos, por maestros que se unían, ¿sí? Cada cierto tiempo y en sus investigaciones, en sus estudios, en sus oraciones, lograban llegar a una
conclusión de que un libro era inspirado y otros no eran inspirados. No era cuestión de un hombre, no era cuestión de necesariamente de un grupo, sino era una cuestión de un trabajo muy riguroso, libro por libro, a través de los siglos, en otros años eran confirmados. Dios estaba en el asunto para poder determinar si un libro es inspirado o no, si se puede canonizar o declarar como inspirado o no. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Algunos procedimientos para la clasificación del canon. La canonización se desarrolló durante muchas generaciones. Les decía, el canon no se dio en una sola fecha, en una sola época. Se ha dado a través de los siglos. Por eso les dije, hablaba con nuestra hermana Jessie, nuestra fe tiene fundamento en la historia. Nuestra fe tiene fundamento en los estudios, en el tiempo. ¿Sí? El cristianismo se ha desarrollado. ¿Sí? Pueden prender sus cámaras un momento. El cristianismo no es de ahorita. Sí, el problema de muchos que se convierten ahora es que creen que el cristianismo empezó el día que la persona se convirtió. Me convertí hace 5, 10 años y creo que el evangelio es como yo pienso que es o como me enseñó mi pastor. No, el cristianismo tiene 2000 años de antigüedad. El cristianismo ha venido estudiando la palabra, el canon, viendo si es inspirado o no, de generación en generación, en generación, en generación. La historia cristiana, que es un curso muy lindo, no sé si han llevado en su iglesia local, te da a entender cómo el cristianismo, el mensaje del evangelio, ha ido de generación en generación confirmando la fe, modificando algunas enseñanzas, pero sobre todo respaldando cuando un libro fue canonizado y cuando no fue canonizado. Repito, cuando digo canonizado, estoy diciendo, declarando que fue inspirado o no fue inspirado para que entre en el grupo de los 66 libros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada. Dice que cuando se quedan callados es por dos cosas, o entienden todo o no entienden nada, ¿no? Espero que lo primero. Pastor, una consulta. Ahí en lo que decía, entonces, canonizado, no llegué a escuchar. ¿Es declarado qué? Decía. Inspirado, inspirado. Es cuando llegó a esa medida, pasó la medida de inspiración, que luego hablaré un poquito de eso también más adelante. O sea, pasó el canon o no, ¿sí? Seguimos. Procedimientos, ¿no? La canonización se desarrolló durante muchas generaciones, como les decía. Según la palabra inspirada era dada, o sea, según aparecían algunos libros, se procedía a declarar si fue inspirado o no. Otra literatura religiosa también era escrita y lo divino tenía que ser descubierto y separado de lo normal, ¿sí? O sea, en aquellos tiempos hubieron ciertos grupos de manuscritos, de libros que se separaban, ¿no? Que se clasificaban. Y uno de ellos es, por ejemplo, la homologomena, estar de acuerdo. Son libros que están de acuerdo el uno con el otro. Otros eran antilegomena, están en desacuerdo. Pseudoepígrafe, escritos falsos, ¿sí? Y apócrifa, que es nuestro tema el día de hoy, eran escritos que su mensaje eran escondidos, eran secretos, o sea, eran que no se sepa, ¿no? Este procedimiento formó parte del proceso de investigación para descubrir el canon dado por Dios. Recuerdan que Jesús les dijo cuando lo atraparon, se recuerda, él dijo, nunca ha hecho nada escondido. Todo el tiempo en las plazas, en la sinagoga, he enseñado, nunca he hecho nada escondido. Por eso que, por ejemplo, nosotros como evangélicos pentecostales, tradicionales y clásicos, no estamos de acuerdo con los neopentecostales, porque los neopentecostales, algunos neopentecostales, de las mega iglesias, ellos en sus encuentros hacen pacto de sigilo. ¿Qué es el pacto de sigilo? Es
guardar secreto de que lo que estamos haciendo en estas cuatro paredes nadie lo sepa. Tú vas a hablar tus pecados, tú vas a hablar cosas secretas y nadie tiene que saber. O sea, hacen un pacto de sigilo, hacen un pacto secreto, hacen un pacto donde nadie se entera. Y eso hacen en los encuentros, por ejemplo, los famosos encuentros. No todos los neopentecostales o no todas las iglesias grandes, pero la mayoría hace eso y quedan atrapados con el tema secreto. Jesús no enseñó eso. Jesús dijo todo lo que hacemos, o sea, en cuanto a iglesia, no en cuanto a que, pastor, le cuento un secreto, no le diga a nadie. No, esa es otra cosa. Lo estoy diciendo en cuanto a su práctica, en cuanto a su litúrgica, en cuanto a su culto. Acá vamos a hacer algo que nadie sepa. En cuanto a eso, como iglesia, muchas megas iglesias practican ese pacto de sigilo o esa administración o esa regresión, ¿sí? Esa regresión que hacen, te hacen rezar tu niñez, etcétera, ¿no? Como algo establecido, como una doctrina, lo hacen ellos. Y la gente eh, como diría, se queda admirada de esas prácticas. Se queda admirada y quedan Pastor, atrapadas. ya como más o menos se hace en la iglesia, que es la liberación, algo así, No, la liberación es otra cosa. o estoy La liberación, equivocada. la liberación es Porque una cuando se hace oración. liberación, No. contás tus cosas, te quejas, o La, es la, en liberación, público. la liberación es una oración que te hace el pastor, algún hermano, una hermana que tenga esa forma de orar, pero es una oración pública, puede ser. El pacto de sigilo tiene que ver con cosas internas. Es como que entras con un psicólogo y nadie sabe. Y ahí te hacen, no sé, regresar, ahí te hipnotizan, te ministran Ah, 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 con cosas espiritistas, disfrazadas de oración, disfrazadas en el nombre de Jesús. O sea, nuestra iglesia ha claro. estudiado muy bien el tema de algunas prácticas del pacto de sigilo y no está de acuerdo. ¿Sí? Entonces, Jesús, cuando él enseña o él habla, cuando lo atrapan, él dice, nunca he hecho nada en secreto. En cambio, apócrifo significa eso, escondido, secreto. Repito, marquemos diferencia en que tú vas y le cuentes un secreto a tu pastor, secreto de confesión es otro tema. Estoy hablando como prácticas, como cosas, como mensajes. Esto es solamente para un grupo, ¿no? Eso hace el gnosticismo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los libros apócrifos, para algunos, en este caso para los católicos, fueron aceptados como canónicos, entre comillas, como inspirados, y los han metido en su Biblia, pues los católicos tienen libros apócrifos o deuterocanónicos, como se le llama. ¿Qué significa deuterocanónicos? Que fueron incluidos después del canon. El último canon, donde se aceptó los 66 libros, fue en el año 1500, que confirmó los 66 libros. Los deuterocanónicos o apócrifos, que son Tobías, Sabiduría, Macabeos, lo añadió la Iglesia Católica, pero después que se cerró el canon, porque el canon ya se cerró, ¿sí? El canon se cerró. Ya no se puede, ya no hay más libros inspirados, qué sé yo, ¿no? Porque en los 66 libros encontramos todo el mensaje que Dios ha querido dar a la humanidad. Entonces, dice acá, sin embargo, el tiempo no los ha indicado como canónicos y estos han permanecido fuera del canon en muchos de los círculos religiosos. El término apócrifo significa escondido o secreto. En el griego clásico, apócrifo denotaba algo difícil de comprender. Ahora, hubieron varios cánones, entre ellos el canon alejandrino que se desarrolló en Egipto o en Alejandría, cuando las escrituras hebreas, cuando usted escucha escrituras hebreas, usted tiene que saber que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Escrituras hebreas, Antiguo Testamento. Fueron traducidas a la Septuaginta. La clase pasada hablamos un poco de eso, ¿no? La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué se llama Septuaginta esa traducción? Porque fue traducida por 70 sabios, 72 en realidad, pero se quedó con el número de 70. Entonces, aproximadamente, en el año 250, muchos de los padres de la iglesia primitiva
la patrística, lo que les mencionaba, rechazaron estos libros. Y los mismos, ¿sí? Denme un momento para admitir la ley, ya está. Y los mismos fueron refutados durante la Reforma Protestante. Cuando hablamos de Reforma Protestante, estamos hablando de Martín Lutero para adelante, ¿sí? Como les hablé en el curso, creo que, ¿te acuerdan cuando al presenté los protestantes? ¿Qué curso fue ese? Ya se me fue el nombrecito ya. Hermano, buenas tardes. Buenas Disculpe tardes, hermana. la tardanza, hermano. Disculpa, hermana, que no vuelva a pasar, por favor. Con mi hijito, hermano, ya me desocupé ahorita, ya le envié sus trabajos, ya, hermano, pero el tema está muy bonito. Justo hoy día quería hacerle un montón de preguntas. Ya. Al final de repente nos quedamos un ratito. Entonces sigo. ¿Ok? Entonces les estaba diciendo, ¿no? Por la Reforma Protestante, por los cristianos o por los líderes que salieron de la Iglesia Católica de la Reforma, 1500 para adelante. Pero algunos de ellos recibieron un estado canónico de parte de la Iglesia Católica, como les decía, ¿no? En el 1546, en el Concilio de Trento, lo que se llamó deuterocanónicos, deutero después del canon, ¿sí? Después del canon, así significa deuterocanónicos. Si usted tiene, por ejemplo, esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, ¿sí? No sé cuántos, a ver, les enseño esta Biblia para que tengamos un poquito de referencia. Esta Biblia que se llama Dios habla hoy, católica, versión católica, tiene esos libros. Y acá te dice, por ejemplo, cuando empieza esos libros, te dice son deuterocanónicos. No lo dice apócrifo, porque apócrifo pues no vende, ¿no? Suena muy, ¿qué es eso? Apócrifos, escondidos, secretos. Ellos lo llaman, no lo llaman apócrifos, sino lo llaman así, ve. A ver si se puede ver allí. ¿Se lee ahí? Deuterocanónicos. Sí. Y ahí están. Estos son del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les decía, estos libros apócrifos no fueron aprobados por muchos, ¿no? Ahora, es más, el canon palestino, otro canon, por ejemplo, otra reunión de eruditos, de gente, de judíos serios en los libros inspirados, fue este canon que Jesús y los apóstoles citaron. O sea, cuando Jesús hacía referencia al Antiguo Testamento, a los salmos, etcétera, a los profetas, estaba refiriéndose en otras palabras a este canon, a este grupo de escritos del Antiguo Testamento. Jesús ni los apóstoles nunca citaron un libro apócrifo, ¿sí? Quizás lo han conocido. ¿Por qué? Porque los libros apócrifos eran historias, eran temas, no sé, secretos, pero no eran inspirados. Eso quiero que usted lo tenga bien marcado. ¿Por qué se dice apócrifos? Porque no tienen inspiración, su contenido, su mensaje, allí no hay inspiración de parte de Dios. Eso quiero que usted lo tenga bien marcado, ¿sí? ¿Lo habrán conocido los apóstoles? Sí, pero no eran citados como si fuera mensaje de parte de Dios. En otras palabras, inspirados. ¿Me dejo entender? Ahora, estos libros apócrifos tienen algún valor, posiblemente sí, tienen valor histórico quizás, valor político, ¿no? Por las prácticas de los judíos y de la iglesia primitiva. O sea, solamente estos libros tienen su valor en la historia nada más, pero no tienen valor de inspirados. Yo quiero que eso quede bien marcado, esta diferencia. Si alguien le pregunta, a ver, ¿qué entendieron por libros apócrifos? No eran inspirados, pero ¿valen o no valen? Sí, como historia valen. Como para conocer la política de aquel tiempo, valen, de cómo era la parte gubernamental, de cómo era la guerra de los judíos, sí, para cómo la iglesia, ciertas prácticas, sí, pero no tienen inspiración divina. Si usted me dice esas 4 o 5 palabras, yo me doy por bien contento. Sin embargo, los libros apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento deben ser rechazados como inspirados debido a las siguientes razones.
gozaron solamente de reconocimiento temporero o temporal y local, y no de reconocimiento universal. Por ejemplo, el canon dice que para que un libro sea inspirado, tiene que tener reconocimiento universal, ¿sí? Universal. En cambio, un apócrifo no, en aquellos tiempos, de una manera local nada más. O sea, no hay mensaje de Dios allí. Sugerían enseñanzas falsas y en algunos había demasiada ficción, así también como falsificación. ¿Saben? Entienden qué es ficción, ¿no? Ninguno de los cánones importantes o concilios eclesiásticos los alistaba entre los libros inspirados. A través de la historia ha habido un aproximado de 4 o 5 cánones cada 200, 300 años, 500 años. Pero esos cánones importantes o reuniones o gente que estudiaba cuando el libro era inspirado, no lo tomó en cuenta, no lo puso entre los libros inspirados. ¿Ok? Por eso que no se debe aceptar como si fuera un libro inspirado. Recibieron una aceptación limitada al ser unidos a libros canónicos para dar la impresión de una paternidad literaria apostólica, como por ejemplo el Evangelio de Pedro, ¿no? El Evangelio de Tomás, entre otros, ¿sí? Yo solamente menciono algunos cuantos acá más adelante. Por ejemplo, libros apócrifos del Nuevo Testamento. La epístola del pseudo Bernabé, entre los años 70 al año 79. Es al 79 ahí. Ese no es 179. ¿Ok? A ver, quiero corregir ahí esa parte. Ahí es al 79, más o menos. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Ok? Sigo acá. Hermano Félix. Sí, Hermano Félix, ahí bueno, esos son los libros de las epístolas, ¿no? Porque cuando en el estudio que usted nos dejó en la investigación, ya creo que ya me perdí ese tema y me hubiera unas preguntas porque hermana, en el hermana, del libro de hermana. Después mejor vas a escuchar el video para que, como tú dices, para que no te pierdas. Porque como ya has ya, entrado, hermano, ya. te vas a perder todo. Yo te pido que todo el video lo veas de un comienzo, ¿sí? No hemos empezado hace mucho, pero igual para que tengas hilación, ¿ya? Y de repente, Ya, hermano un Félix. poco más, yo les voy a dejar la tarea que ustedes investiguen por lo menos de dos en dos, le voy a decir cuál es el contenido. Por ejemplo, esta epístola de Bernabé. Bernabé, ¿quién fue Bernabé? Fue el compañero de Pablo, ¿verdad? Pero esta epístola, los padres de la iglesia señalan que no fue Bernabé. O sea, no fue el Bernabé el compañero de Pablo, el Bernabé el mentor de Pablo, no es este Bernabé, es otro Bernabé, ¿no? Que habla de otros temas allí, ¿sí? Entonces, otra epístola a los Corintios, otro le llaman la tercera epístola a los Corintios también. Homilía al amado, siguiente, epístola de Clemente también. El pastor de Hermas, el de Iraché, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo, epístola a la Odisea en el siglo IV, el Evangelio del acuerdo a los hebreos, la epístola de Policarpo a los filipenses, las 7 epístolas de Ignacio, ¿sí? Cierra la puerta. Entonces, sería interesante estudiar eso. Ahora, hay otros todavía que falta aquí. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué no aceptarlo como inspirados? Como decíamos hace rato, porque Jesús no los menciona, ¿no? Posiblemente fueron enseñanzas de aquellos tiempos. O sea, un libro apócrifo o un pseudo epígrafe era lo que ellos entendían. Es como si, por ejemplo, supongamos yo estoy en los años 100 de la era cristiana y yo escribo mi libro, ¿no? Hombre admirable. ¿Qué escribo ahí? Lo que yo entiendo de la Biblia, ¿sí? Pero yo no podría decir, por ejemplo, que eso es inspiración netamente, que Dios me inspiró y yo lo escribí. No, eso fue lo que yo entendí.
pueden ser consejos, pueden ser, no sé, algunas recomendaciones para los hombres, pero no podría entrar en la lista de inspirados. Algo así fue el tema de los apócrifos. Sí, no sé si me Que tenía apócrifo, hermano, ahí en la investigación cuando sí hago, ahí dice que porque había muchos errores en esos libros, por eso es que no se dan porque habían bastantes errores, dice, por eso que no se dan a conocer a esos libros. Ya, interesante. Pues claro, sí, porque eran Sí, escondidos, eran secretos. Quizás el eran problema así. era que algunos Estaban dentro eran, algunos de esos libros eran agnósticos, de los agnósticos, algo así. de todo, claro, secretos, escondidos, ¿no? Para algunos. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque es importante conocer en el Nuevo Testamento todo esto que hubo para reforzar los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Son los libros que nos sirven para entender el mensaje del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber mensajes por ahí, algunos fascinerosos que te dicen, por ejemplo, hay el Evangelio creo que de Tomás, donde hace referencia que la niñez de Jesús, y han hecho una película de Bien, eso. bien feo, hermano, ese de Tomás, bien feo ahí, cosas fuertes, hermano, contra nuestro Señor Jesucristo, que Él habla, que Él cuenta, que Él narra, que María Magdalena, que le besó en la boca, que no sé qué, hermano, fuerte, de verdad. Ya. Yo les animaría, así, como su maestro, no se escandalicen. ¿Sí? Amén. No se escandalicen. ¡Ay, que lo besó la María Magdalena! ¡Ay, dice que era su mujer! Dicen, ¡ay! Ave María Purísima, sin pecado concebido. No se escandalice. El hombre puede decir muchas cosas, puede inventar muchas cosas. No sé si les conté una vez. Ellos estaban ellos eran gnósticos Claro, también, pues, hermano, estaban metidos en eso. Ya se, ay, cómo me hubiera gustado empezar desde un comienzo el estudio. pues, me está quitando la inspiración usted, ¿ah? Está yendo contra el canon usted. Una vez les comentaba, conversé en aquellos tiempos ay, se me fue el nombre, el decano del Colegio de Abogados de acá, de la provincia, de nuestro lugar, un hombre muy leído, muy intelectual. Él había leído este evangelio, y en este evangelio hacía referencia a que Jesús tuvo una relación con María, la hermana de Lázaro. Y este evangelio apócrifo supuestamente tiene verdad porque dice que Jesús la amaba. O sea, Jesús ha tenido una relación con ella antes de que empiece su ministerio, dice este evangelio apócrifo. Y entonces, él me decía, yo creo en eso, me dice, porque y él era católico, él dice, hasta donde yo sé, Jesús fue hombre o no fue hombre. ¿Pudo haberse enamorado? Sí o no. Sí, fue hombre. Hebreo dice que fue tentado en todo. La pregunta es, ¿es posible que haya pasado eso? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, hermano, porque la Biblia dice que él fue como nosotros, hombre, pero él no cometió ningún pecado, hermano. No pecó. Otra cosa. ¿Pero qué es pecado estar con una mujer, casarse? ¿Es pecado? No, no es pecado, pero él es que, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue un ser divino, hermano, que vino con un propósito y fue como nosotros, pero no pecó, hermano, no pecó. No se, bueno, yo lo que he estudiado, hermano. Como estábamos temprano haciendo esta dinámica, yo soy ahorita un agnóstico, yo soy quiero buscar la quinta pata del gato y voy a refutar su fe. Voy a refutar su fe. Jesús sí tuvo. Estoy poniéndome agnóstico ahorita. Jesús sí tuvo una mujer. Se llamó María, la amaba en secreto y hasta posiblemente tuvo un hijo, Jesús. Así que a ustedes les está engañando, ustedes son conejillos de indias y ya despierten ya, abran su mente al conocimiento. ¿Hasta cuándo van a estar engañándole a ustedes? ¿Cómo ustedes defienden su fe de que no es cierto lo que estoy diciendo? ¿Cómo defiendes, Jessy, hermana Azucena?
Hablen, por favor. Si se casó, entonces no fue feliz. Por eso creo que lo dice eso, ¿no? No, no. No, yo le diría al agnóstico que Jesús vino a la tierra con una misión, con un propósito, y él tenía que cumplir esa misión, y en la palabra de Dios está escrito, ¿no? Todo lo que iba a pasarle a Jesús, ¿no? Y todo su camino, todo lo que él tuvo que sacrificarse para poder venir y pagar para que nosotros podamos tener el acceso a la vida eterna, ¿no? Para poder pagar nuestros pecados, ¿no? Para que podamos tener esa posibilidad. Tal cual. Dice la canción de Jesús Adrián Romero, hermano, dice, no es como nosotros, aunque él se haya hecho hombres, fue tentado, fue todo, pero me uno a lo que dice nuestra hermana Jessie, porque él vino con una misión, y si él no hubiese cumplido esa misión, nosotros hoy en día no tuviéramos ese acceso de la gracia salvadora y la vida eterna. Fue como nosotros, posiblemente no, quizás también humanamente, quizás podríamos decir que sí, pero su misión no fue eso, porque él vino, dice, a cumplir el propósito de su padre que le envió a esta tierra, ¿no? Y además nuestro Dios vino en él, pues hermano, vino en él y no, bueno, yo le diría a ese agnóstico que se me presente, que me venga, porque ya hermano, antes que me estudie de estos apócrifos, acá en la mesa de mi suegro, ya mi cuñado me dijo, ¿qué? ¿Tú no has visto ese de Judas? Que Judas es el libro apócrifo que dice que Jesús ha conversado con él y le dijo, tú me vas a negar y lo vas a hacer. Y hermano, y cuando le estudio hoy día, le encuentro que sí, supuestamente que en el libro apócrifo de Judas, dice que Jesús conversan con ellos 3 días antes, y eso, ay, hermano, que a mí me daba, no sé, digo, ya no sigo leyendo eso, porque no sé, me parecía todo algo, Hermana un Rosy, enredo. que me venga con apócrifos, le doy a la hermana. Y hermano, El Evangelio sí, muscular. Miren, si algún día se encuentra con alguien así, le dice, Jesús pudo haberse enamorado, era hombre, pueda que sí, ¿no? Para no estar peleando, pero no fue, como dijo Jesse, ¿no? No fue su propósito. Y él lo entendió desde los 12 años, según los evangelios, según el Evangelio de Lucas. Desde los 12 años, él entendió cuál era su misión en esta vida. Él desde los 12 años dijo, no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Él ya sabía, desde niño sabía a qué había venido. Así que no iba a estar perdiendo el tiempo, como ustedes comprenderán, enamoradita. Aparte, cuando vemos la historia de Jesús, ¿no? Todo lo que él tuvo que pasar, nos hace entender de cuán grande fue ese amor que tiene por cada uno de nosotros, que era más importante cumplir esa misión a pesar de que pudiera tener cualquier tentación. Para él estaba primero el amor a nosotros. Yo creo que gracias a ese amor fue que lo mantuvo a mantenerse en santidad y a no cometer ningún pecado, porque tenía fijo y en claro lo que tenía y tenía que hacer. Tal cual, tal cual. Así es. claro. O sea, pueden inventarse muchos, Aparte, como las películas que han salido. aparte era imposible, porque no iba a poder cumplir su misión en 3 años nada más, porque tuvo su ministerio con Pero- hijos, cargando. En ninguno de los evangelios, al menos Lucas, que es un estudiado, que estuvo en todos mandó sus urracos a todos lados a preguntar, en ninguna dice que Jesús estaba con su esposa y sus hijos, o sea, es re contradictorio, ¿no? Que los 4 evangelios no cuenten, aunque sea una parte, o que el maestro nos enseña acerca de la familia, él dando el ejemplo como siempre lo hacía. Claro. No tenía por qué ocultarlo tampoco, ¿no? Si tenía una familia, más bien hubiese sido de un gran ejemplo para nosotros en estos tiempos poder enseñarnos él mismo de lo que es una Claro, familia. hubiera sido una responsabilidad tener familia y dejarla. Como tú dices, Claro. por ejemplo, nos deja. O sea, no, en otras palabras, él tuvo una misión específica. Él tuvo una misión en esta vida. Es como esas personas que desde niños saben lo que quieren ser y su vida está en eso y no se distraen en nada de las cosas de este mundo, sino que saben y cuánto más él que desde su concepción, desde niño, todo el tiempo que le sirvió de preparación y cuando comenzó, él vino a cumplir una misión, un ministerio,
Y por más que digan lo que digan esos libros, y quieran inventar, y que quieran, no sé, entrar en misticismo, entrar en temas como esos que nos quieran distraer, usted, tranquilo, usted sepa que han sido apócrifos, escondidos, secretos, y lo que es escondido y secreto se presta para chismes, se presta para calumnias, se presta para muchas otras cosas, pero la, las entidades serias, los estudios serios, llevan la conclusión de que no es así, ¿no? Así que, hermana Ruth, no se asusten. Ay, que han dicho que yo, ni a mí ni me que vengan con apócrifos a mí. Tranquila, hermana Ruth. A usted nadie lo mueve su fe. Si no vaya a decir, te reprendo, Satanás, que vienes a hablar, ¿no? Déjalo que hable, la gente habla porque tiene boca. Ahora, ¿por qué entendemos que un libro es canonizado? ¿Cuáles son las bases que el canon tuvo para declarar un libro inspirado o no inspirado? Eso vamos a ver ahorita ya, ¿sí? Las bases para el canon o los principios para el canon. Un libro tenía autoridad, ¿sí? Autoridad de parte de Dios. Cada libro canónico ha demostrado de por sí que ha sido dotado con la fuerza de la autoridad divina. El impacto de la autoridad tenía que aparecer como fuera dicho por Cristo, y se admiraban de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La fuerza del tono de la autoridad tenía que demandar la atención del lector. El libro tenía que tener carácter de autoridad divina. Así dice el Señor. ¿Por qué pasó el canon un libro tal? Porque tenía autoridad. Ejemplo, textos como dicen, así dice el Señor. En el mensaje que comunicaba, si no hubiera tenido el sello de la dimensión autoritaria de Dios, hubiera sido rechazado. ¿Ok? Vamos a leer, es profético, hermana. ¿Quién puede leer, hermana Paula? Lea, por favor, hermana Paula. Sí, creo. Esto es profético, apostólico, la segunda pregunta en importancia después de la del fuente de la autoridad divina. 10 era el... 10 No, era... esa es la palabra lo. Sí. Pensé que era... Lo era la del agente de la autoridad. Y fue escrito el libro por nombre de Dios, para que el pueblo de Dios... ¿Fue escrito el libro por un hombre de Dios para el pueblo de Dios? ¿Fue el profeta o apóstol que lo escribió a un agente de transmitirlo a palabra escrita de Dios? ¿Transmitirlo a la palabra escrita de Dios? ¿Está bien? ¿Está mal, no? Eso... Sí, hermano, transmitió la palabra escrita de Dios. Segunda de Pedro 1:20, Efesios 3:15, 3 del 1 al 5. Sí. Cada libro tuvo que aprobar que había sido genuinamente escrito por un profeta, 0 apóstol, 0 o profeta o apóstol, o por alguien aprobado por ellos para escribirlo bajo la inspiración divina. El principio profético apostólico era un salvaguarda contra la falsificación, para asegurar que quien escriba, has dicho el Señor, era un vaso genuino de Dios. Amén. Hay un segundo. Entonces, el segundo punto para que un libro sea declarado como canónico o inspirado era debía ser escrito por un profeta o por un apóstol, ¿sí? O por alguien que tenga el respaldo de un apóstol. Por ejemplo, Lucas no fue apóstol, usted lo sabe. Pero ¿de quién tenía el respaldo Lucas? A ver, ¿de quién tuvo el respaldo Lucas, hermana Susana Tolentino? Hermana Susana está en la inspiración, usted, hermana Susana. Pastor, no le he entendido. ¿Cómo dice? No le entendió nada, dice que comenzó. ¿Por qué se decía? Sí, lo que pasa es que estoy aquí, pero mis nietos están que me distraen bastante. Okay, Perdón, pastor. no se preocupe, hermano. Le decía. ¿Dice que era un apóstol o qué? O profeta. Profeta. ¡Uy! No me di cuenta. Te iba a decir, no me he entendido. Ahora,
Ahora, por ejemplo, Lucas no fue escrito, Lucas no fue apóstol, pero ¿por qué decimos que su evangelio, así como Hechos, sí es canónico? ¿Por qué? A ver, hermana Jessie, dígame usted, diga usted. Si no estoy hable, nadie me entiende acá. ¿Qué pasa acá? No, ahí ya me reperdí, pastor, perdón. Ahí ya no tengo base. Van a sacar canas ustedes. Yo no tengo canas, van a sacar canas ustedes. Ya. Rosa, No, pregúntale. pastor. Nos va a dar con la Rosa. chancla. Yo sí estoy entendiendo. Ahí está. Aprendan como mi hermana. A ver, Vicky, saca la cara por la familia, Vicky, a ver. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Bueno. Bueno, Lucas, él dice, ¿no? Dice, yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido. Lo que pasa es que a ellos le fueron a contar lo que había sucedido. Y él dijo, y dice, ¿no? Y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad, dice Lucas, ¿no? Él había estudiado y quería él informarse si estaban en lo correcto lo que le estaban diciendo y también poder plasmarlo y contar tal cual como habían sido las cosas, porque todos los evangelios, cuando uno lee, es como que está más explicado, más detallado el libro de Lucas. Ya. ¿Ven? ¿Y por qué se cree que sí es inspirado? ¿Por qué? ¿Por qué se cree que sí es inspirado? Sí. Porque no se va o sea, es como, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que no sé qué? Porque la base, porque no. ¿Por qué se cree que es inspirado? Porque no es un libro apócrifo. No, ¿por qué se cree que es inspirado? Porque no está fuera del contexto de los otros libros, ¿no? Sino que es como un escrito que está conforme a los otros evangelios también. Está inspirado, cumplió los requisitos del canon. Eso es lo que he entendido, pastor. Ya. Porque tuvo reconocimiento universal, ¿puede ser? Puede ser o no puede ser también. Pregunta. Mire, acá justo lo tengo en negrita. La otra caña de medir, la otra medición que se le hacía a un libro era profético apostólico, y como está en negrita acá, porque cada libro tuvo que probar que había sido genuinamente escrito por un profeta o apóstol o por alguien aprobado por ellos para escribir bajo la inspiración divina o por alguien aprobado por ellos. De hacía la pregunta, Lucas, que no era ni apóstol, pero ¿por qué sí se declara? La pregunta es, ¿quién respalda a Lucas? ¿Quién respaldó a Lucas? ¿Se acuerdan? Pablo. Claro, Pablo respalda la vida de Lucas, el liderazgo de Lucas, la autoridad de Lucas. Entonces, cuando los del canon chequean el Evangelio de Lucas, Hechos de Lucas, escrito por Lucas, dice, y en el Evangelio y la historia y las tradiciones dicen que Pablo caminó con Lucas, entonces Lucas ha tenido el respaldo de Pablo. Marcos, por ejemplo. ¿Marcos fue apóstol? No fue apóstol. Hermana Ruth, ¿Marcos fue apóstol, sí o no? ¿Sí o no? Diga. Paula, ¿Marcos fue apóstol, sí o no? ¿Sí o no? No fue apóstol, pero caminaba con Pablo. Respaldó Conclusión, todos caminaban con Pablo. ¿Saben de quién escribió, de quién fue su base para escribir Marcos? ¿Quién le comparte el Evangelio a Marcos? ¿Ustedes saben quién fue, no? El que le inspira o el que le guía a contar los hechos de los evangelios, los evangelios fue Pedro. Pedro es quien dicta o le cuenta las historias de Jesús a Marcos, a Juan Marcos. Entonces,
por ejemplo, hay otra señal de que es canónico porque tuvo el respaldo de un apóstol y nada más y nada menos que el mismísimo, el mero apóstol Peter. Ok, seguimos entonces. Entonces, pastor, ¿cuál era la respuesta correcta? Pedro le cuenta A Marcos. Por eso, como está acá, el primer punto, estamos hablando cuál es la base del canon, ¿sí? El primero era la autoridad, correcto. Tiene autoridad un libro para que pase la caña de medir del canon. Segundo, tenía que ser su contenido profético o apostólico. Eso significa que haya sido escrito por un profeta o por un apóstol o por alguien aprobado por ellos o respaldado por ellos para escribir bajo la inspiración divina. Ejemplo Lucas, ejemplo Marcos, ¿sí? Los demás, casi la mayoría, han sido escritos por apóstoles. Para empezar, el Nuevo Testamento, ¿no? Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos claros. Tercero. Marcos, pero Marcos sí fue apóstol, entonces hermano Félix. ¿Marcos fue apóstol o no fue apóstol? no, dijo que no. No fue apóstol. No. Fue discípulo. Pedro le cuenta a Marcos. Fue discípulo. Sí. Marcos es el joven de Marcos 14:51. Hay una historia que un jovencito sale semidesnudo. Cuando Jesús estuvo aquí, Marcos era posiblemente un adolescente. ¿Sí? Conoce a Pablo también porque logró viajar con él. Logró viajar con él y tuvo ahí una diferencia con Ese Pablo. Marcos es el que tuvo un altercado con Pablo, ¿no? Que le dijo que no iba, como que un momento se desanimó de viajar con Pablo. Ese es el mismo. Sí, el mismo. Ay, 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 ay. Pero al hecho de que es canónico, porque porque fue Pedro, cuando se estudia los evangelios sinópticos o los evangelios, se llega a la conclusión de que fue Pedro. Y algunos dicen que fue su tío, en realidad. Posiblemente fue su tío, muy cercano a Juan Marcos. Juan Marcos, o sea, Pedro es mucho mayor, ¿no? Mayor que Pablo, mayor que Jesús. Pedro se cree que fue el apóstol más, el mayor de todos, ¿sí? El mayor de todos. Entonces, el segundo punto es eso, ¿no? El segundo punto es el respaldo de eso. O sea, por eso es canónico, por eso que no es apócrifo. Ok. Tercer punto es el tema de la autenticidad. Hermana, ¿quién lee? A ver, Vicky, ¿puedes leer? Sí. Sí, dice, ¿es auténtico? La pregunta de la autenticidad trata con el punta, dice, ¿no? Sí, sí. De si el A ver, documento... ahorita llego ahí. Se ha traducido mal ahí. Sí, La pregunta de la... creo que dice punto. Bueno. Sí. La pregunta de la autenticidad trata con el punto de si el documento a mano decía la verdad en todo el sentido. A mano decía la verdad en todo el sentido de la palabra. Sí. Contradecía el libro a otros libros disponibles que eran reconocidos como palabra de Dios. Este principio fue aplicado para ver si existían. Ahí se ve claro, ahora sí. Para ver si existían incongruencias o contradicciones en un libro que reclamaba proceder de Dios. La prueba es ayudarlos a discernir qué libros armonizaban con el resto de la palabra de Dios. Sin embargo, debe notarse que la autenticidad no fue aplicada contra él. Otro punto, recibimiento de verdades futuras o de la extensión de la verdad que estaba siendo revelada. Contra el recibimiento de verdades futuras. O sea, se habla de autenticidad, ¿sí? Se habla de autenticidad por el tipo de documento, porque hablaba la verdad, ¿sí? Y también tenía el respaldo en otros libros, y la verdad está respaldado con ese reconocimiento de ser palabra de Dios, aplicando, o sea, a que no haya incongruencias, ¿no? Porque
si por ejemplo, Pablo decía que hay que perdonarse, ¿no? Si en otro libro he dicho, eso tiene respaldo con los evangelios, con lo que Jesús dijo, por ejemplo, ¿no? Jesús dijo, habló del perdón. El Nuevo Testamento también habla del perdón, ¿sí? Entonces, tenían ese respaldo allí, tenían ese respaldo ahí, y eso tiene que ver con autenticidad, con verdad, ¿ok? Y la última, me parece que ya la otra, es dinámico, ¿sí? Auténtico, dinámico. La preocupación, dice aquí, principal de esta pregunta era, ¿tenía el documento escrito el poder transformador de vida que proviene de Dios? Era necesario que cada libro mostrara que era la palabra de Dios presta y poderosa, capaz de transformar las vidas a través del impacto de la incorruptible palabra de Dios que vive y permanece. Según Pedro 1:23, este principio fue uno de transformación, edificación y cumplimiento. El libro debía cumplir aquello que prometía poder hacer. La promesa de los padres para este principio descansaba sobre el sabio consejo expuesto por Gamaliel. Gamaliel dijo algo interesante y hasta ahora nosotros lo hablamos. ¿Qué dijo Gamaliel con referencia a los cristianos? Por si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlo. No sea que os halléis luchando contra Dios. O sea, otra señal de que un libro es canonizado era el tema que era transformador, era dinámico, que tenía vida, como dice Hebreos 4:12. Y el último, bueno, este es el último en realidad, fue recibido, reunido y leído y usado. La pauta final de la autoridad judía y de la iglesia utilizaron fue si el libro había sido recibido, aceptado y reunido. La prueba final de la canonicidad fue la abrumadora respuesta del pueblo de Dios a la palabra escrita. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, lo aceptaste no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Según Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2 al 13, ¿no? Hay otros escritores, comentaristas, agregan a esto su universalidad también. O sea, es aplicable a todas partes del mundo un libro inspirado, ¿sí? O sea, qué importante es tener esta base, este fundamento, hermanos, acerca de que cada libro que está en la Biblia tiene el respaldo del canon, ¿sí? Del canon, de canon serio, y que no hay, no sé, si mañana le salen a ustedes que Jesús estuvo con María, etcétera. Miren, ¿sabes qué? Eso no edifica, eso no transforma a nadie, eso no tiene inspiración divina, eso no tiene respaldo de Dios, eso no hay verdad allí, es un apócrifo, ¿sí? Es algo secreto, algo que alguien lo pensó y lo escribió, ¿sí? No hay un cambio ahí, no está escrito por un hombre de Dios. Por eso hay ahí el cuidado que se ha tenido a través de las generaciones para que cada libro que está en el Nuevo Testamento en este particular tenga ese respaldo de Dios. Amén. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. ¿Y por qué, hermano, tener que haberlo tenido de esa manera esos libros para hoy en día que, por ejemplo, ¿no? Como usted en una oportunidad nos habló cuando empezamos en la enseñanza de la teología. De verdad, estas cosas, si con la gracia y la misericordia de Dios no estuviéramos donde estamos, esto causa muchas cosas, hermano. Yo porque me decía, escríbete el CETIP, escríbete. Yo lloraba, le pedía, porque usted sabe la realidad en la chacra como es, hermano Félix. Y para mí le decía el gasto, siempre mi familia, mi esposo, ¿no? Pero siempre me recuerdo que una palabra me dio un siervo. Ruth, no es en el tiempo. Nos estamos viendo, ¿sí? Dios los bendiga, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente, amado hermano Félix. Bendiciones, hermana Susana. Bendiciones. Hermana Paula. Bendiciones a todos. Saludos. Hermano, Dios les bendiga a todos. Hermana Jessie, hermana Poli, hermana Vicky, hermano Antonio. Todos, hermano, Dios les bendiga. Por favor, hermano.
vea las grabaciones, hermano, para que nos envíe, para escucharlo. Voy a ver, hermano, no se preocupe. Chao. Hermana Azucena, Dios la bendiga, hermanita. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga a todos mis hermanitos.